En un rincón bendecido por la providencia, donde las montañas parecen abrazar los valles con una ternura divina y el rocío de la mañana se posa sobre las hojas como si fueran diamantes caídos del cielo, vivía una mujer llamada Carmen. Su vida era una extensión de su fe, una melodía ininterrumpida de gratitud que se elevaba hacia el trono del Creador con cada aliento que tomaba. Carmen no era una mujer de grandes posesiones materiales. Su riqueza no se contaba en monedas de oro ni en extensiones de tierra, sino en la paz inquebrantable que habitaba en su pecho. Vivía en una casita de madera blanca, cuyas paredes exhalaban el aroma de los pinos y el jazmín que crecía salvaje en su entrada. Cada mañana, antes de que el primer rayo de sol rompiera el horizonte, Carmen ya estaba de pie, con sus manos entrelazadas y sus rodillas en el suelo, consagrando su jornada a aquel que todo lo provee. Para Carmen, el trabajo no era una carga, sino una forma de adoración. Cuando salía a su jardín, las flores parecían reconocer su presencia. Las lavandas se mecían con más fuerza para impregnar el aire con su fragancia calmante, y los girasoles, majestuosos y firmes, seguían el curso del sol como si estuvieran rindiendo pleitesía a la luz. La gente que pasaba por el camino de tierra solía detenerse, aunque solo fuera por un instante, para contemplar aquel pequeño paraíso. Había algo en la atmósfera de la casa de Carmen que sanaba el espíritu cansado. Los viajeros decían que el agua de su pozo era la más dulce de la región y que el pan que salía de su horno tenía el poder de reconfortar hasta el corazón más afligido. Carmen, siempre con su delantal limpio y una sonrisa que parecía iluminada por una llama interna, recibía a todos con la misma frase: «Pase adelante, que lo que Dios me da es para compartirlo». Ella vivía bajo la promesa inerrante de que quien siembra con amor cosecha en abundancia, y su vida era el testimonio vivo de que el Señor no desampara a los que en Él confían. Sin embargo, queridos hermanos, la Biblia nos enseña que el enemigo de nuestras almas camina como león rugiente, buscando a quien devorar, y muchas veces sus ataques no vienen de extraños, sino de aquellos que se sientan a nuestra mesa. Justo al otro lado de una vieja cerca de madera, cuyas vigas estaban ya desgastadas por el tiempo y el descuido, vivía Elena. Elena y Carmen habían crecido juntas, habían compartido los juegos de la infancia, los secretos de la adolescencia y los sueños de la madurez. Ante los ojos del mundo eran mejores amigas, hermanas elegidas por el destino. Pero mientras el corazón de Carmen era un campo fértil, donde la palabra de Dios había echado raíces profundas y hermosas, el corazón de Elena se había transformado en un sótano oscuro donde el moho de la envidia había comenzado a devorarlo todo. Elena pasaba horas enteras observando a Carmen desde la penumbra de su ventana. Se escondía tras unas cortinas pesadas y llenas de polvo, con los ojos entrecerrados, vigilando cada movimiento de su vecina. Veía con una rabia sorda cómo el jardín de Carmen prosperaba incluso en los años de sequía más severa, mientras que el suyo propio, a pesar de sus esfuerzos amargos, se llenaba de piedras y maleza. No podía comprender cómo Carmen, que trabajaba con la misma intensidad que ella, siempre parecía tener más alegría, más paz y más vigor. «¿Por qué ella tiene ese brillo en los ojos?», se preguntaba Elena, mientras apretaba los puños hasta que los nudillos se le ponían blancos. «¿Por qué sus hijos la llaman con amor, mientras los míos se han alejado? ¿Por qué sus gallinas ponen huevos de oro y las mías mueren enfermas? ¿Qué tiene ella que Dios no me ha querido dar a mí?». La envidia, amigos míos, es un veneno que no mata al enemigo, sino que consume a quien lo porta. Es una venda que impide ver las propias bendiciones, porque se está demasiado ocupado contando las ajenas. Elena no veía que su propia vida estaba estancada porque su energía se perdía en el odio. No entendía que la abundancia de Carmen no era un robo a su propia prosperidad, sino el fruto de una relación íntima con lo divino. Carmen no era bendecida porque tuviera suerte, era bendecida porque su alma estaba alineada con la voluntad del Altísimo. Pero Elena, en su ceguera espiritual, decidió que la única forma de sentirse bien era apagando la luz de su amiga. Un pensamiento oscuro, como una serpiente deslizándose entre las sombras,
comenzó a anidar en su mente. Si ella no podía subir al nivel de Carmen, entonces Carmen tendría que descender al pozo de su miseria. Cada tarde, Elena cruzaba la cerca. Llevaba puesta una máscara de hipocresía tan perfecta que Carmen, en su pureza de corazón, jamás sospechó el peligro que acechaba. «Ay, Carmen querida», decía Elena con una voz que pretendía ser dulce, pero que escondía un filo cortante. «Qué hermoso está tu jardín hoy. Dios realmente te prefiere a ti». Carmen la abrazaba con sinceridad, le servía el mejor café y compartía con ella sus alegrías más íntimas. Le hablaba de cómo Dios había respondido a una oración difícil, de cómo sentía su presencia en el susurro del viento. Y cada palabra de fe de Carmen era como sal en una herida abierta para Elena. Mientras Carmen oraba por la salud de su amiga, Elena maldecía en silencio la paz que reinaba en aquella casa. La traición es un dolor que se cocina a fuego lento. Elena comenzó a aceptar regalos de Carmen, ropa, comida y flores, pero al llegar a su casa los destruía o los tiraba con asco, como si estuvieran contaminados. Su obsesión llegó a tal punto que dejó de cuidar sus propios asuntos para dedicarse exclusivamente a planear la caída de su vecina. Empezó a visitar a personas en el pueblo que se dedicaban a artes oscuras, preguntando cómo se podía secar la suerte de alguien, cómo se podía hacer que una persona amada por todos empezara a ser rechazada. En la oscuridad de su propia soledad, Elena comenzó a recolectar objetos para realizar rituales que iban en contra de todo lo que Carmen creía. Un día, mientras Carmen le mostraba con entusiasmo una nueva rosa blanca que acababa de florecer, una rosa de una belleza sobrenatural que parecía emitir su propia luz, Elena sintió que el odio la asfixiaba. En ese momento, mientras Carmen se inclinaba para oler la flor con los ojos cerrados, Elena no vio a una amiga, vio un obstáculo que debía ser eliminado. Esa misma noche, bajo una luna creciente que parecía observar el mundo con indiferencia, Elena decidió que la brujería de su envidia ya no sería solo interna. Estaba dispuesta a invocar sombras que Carmen ni siquiera sabía que existían. El pacto de la traición estaba sellado, y Carmen, confiando en su mejor amiga, estaba a punto de entrar en la batalla más oscura de su vida, una batalla donde la fe sería su única arma contra el veneno oculto de quien más amaba. La semilla del odio, regada durante años por el resentimiento, finalmente dio su fruto más amargo. Elena ya no podía dormir. El silencio de su propia casa le gritaba sus carencias, mientras que el eco de las alabanzas de Carmen, que cruzaba la cerca cada tarde, se sentía como látigos sobre su piel. La envidia había dejado de ser un sentimiento pasivo para convertirse en una entidad con vida propia que exigía acción. En la oscuridad de una medianoche sin estrellas, donde el viento soplaba con un silbido que parecía el lamento de almas perdidas, Elena decidió cruzar la línea de la cual no hay retorno. Se dirigió al rincón más sombrío de su sótano, un lugar donde la luz del sol jamás se atrevía a entrar y donde el aire olía a humedad y a cosas olvidadas. Sobre una mesa de madera carcomida por la polilla, Elena extendió un paño negro. Allí, con las manos temblorosas pero el corazón firme en su maldad, comenzó a organizar los objetos que había recolectado con paciencia diabólica. Mechones de cabello que había robado del peine de Carmen en un descuido, restos de tierra de las huellas de sus pies y una fotografía de su amiga que había sustraído meses atrás. Con una vela de cera negra, cuya llama bailaba de forma errática, Elena comenzó a recitar palabras que no buscaban la bendición, sino la ruina. Ella creía que estaba liberando su propio dolor, pero en realidad estaba entregando su alma a las sombras a cambio de ver a Carmen sufrir. Que la luz que la protege se apague, que la tierra que pisa se vuelva estéril, que el pan en su boca se convierta en ceniza. Susurraba con una voz que ya no era la suya, sino la de la misma oscuridad que la habitaba. Esa misma noche, mientras Carmen dormía el sueño de los justos, Elena se deslizó como una sombra por la cerca. Se acercó a la hermosa rosa blanca, aquella que Carmen amaba tanto por su pureza, y enterró bajo sus raíces un frasco pequeño sellado con cera roja, lleno de elementos de estancamiento y atadura. Al hacerlo,
el aire alrededor de la casa de Carmen cambió instantáneamente. Un frío antinatural recorrió las paredes de madera blanca, y los girasoles, que siempre dormían mirando al oriente esperando el sol, se encorvaron como si un peso invisible los aplastara contra el suelo. Elena regresó a su cama con una satisfacción macabra, convencida de que finalmente había logrado torcer el destino. A la mañana siguiente, Carmen se despertó con una pesadez en el pecho que jamás había sentido. Al abrir las ventanas, el paisaje que siempre la llenaba de alegría se veía diferente. El sol, aunque brillaba, parecía no calentar su piel. Salió a su jardín y soltó un grito ahogado. La rosa blanca, la joya de su jardín, había amanecido negra, con sus pétalos caídos y un olor a putrefacción que atraía a las moscas. Las lavandas se habían secado de golpe, y el agua del pozo, al sacar el primer cubo, salió turbia y con un sabor a metal que le revolvió el estómago. Carmen se arrodilló confundida, buscando una explicación lógica, pero en lo profundo de su espíritu, algo le advertía que no estaba lidiando con una plaga de la tierra, sino con una plaga del alma. Lo más doloroso no fue la pérdida de sus flores, sino la sensación de que su comunicación con lo divino estaba siendo interferida. Cuando intentaba orar, las palabras se le olvidaban. Cuando abría su Biblia, las promesas parecían escritas en un idioma que ya no comprendía. El agotamiento físico la golpeó con una fuerza brutal. Sus manos, que siempre habían sido ágiles para sembrar y amasar, empezaron a temblar. El brillo de sus ojos se opacó, reemplazado por una mirada de cansancio y duda. Carmen empezó a perder peso, y su risa, que antes era el motor del valle, desapareció por completo, dejando un vacío que se sentía en kilómetros a la redonda. Elena, por el contrario, parecía alimentarse del dolor de su vecina. Ahora cruzaba la cerca con una energía renovada, fingiendo una preocupación que era más venenosa que su odio. «Oh, mi pobre Carmen, ¿pero qué te ha pasado?», exclamaba con una falsa compasión mientras le traía infusiones de hierbas que ella misma preparaba, las cuales, en lugar de sanar a Carmen, la sumergían en un sueño profundo y lleno de pesadillas. Helena disfrutaba sentarse al lado de la cama de Carmen, viéndola desvalida, acariciando su cabello con una mano fría, mientras en su mente celebraba su victoria. «Ahora soy yo la que tiene el control», pensaba Helena. «Ahora el pueblo verá que no eres tan bendecida, que Dios también te ha dado la espalda». La envidia de Helena no se detuvo allí. Comenzó a esparcir rumores en el pueblo, diciendo que Carmen seguramente había cometido algún pecado oculto y que por eso la maldición había caído sobre su casa. La gente, que antes admiraba a Carmen, empezó a mirarla con sospecha y a evitar pasar frente a su jardín marchito. La soledad se instaló en la casita blanca, como una inquilina no deseada. Carmen se encontraba atrapada en una red invisible de maldad, rodeada por quien decía ser su mejor amiga, pero que en realidad era el arquitecto de su ruina. Elena estaba segura de que el final de Carmen estaba cerca, sin saber que la fe de un hijo de Dios, aunque sea puesta a prueba en el fuego más ardiente, tiene un poder de resurrección que ninguna brujería humana puede detener. Carmen estaba en el punto más bajo de su historia, pero era precisamente allí, en la oscuridad total, donde la luz de Dios se prepara para brillar con más fuerza. La salud de Carmen se desvanecía como la cera de una vela bajo un viento impetuoso. Su piel, que antes tenía el color del trigo maduro, se había vuelto pálida y quebradiza, y sus manos, siempre laboriosas, apenas tenían fuerza para sostener la taza de té que Elena le ofrecía cada tarde. El silencio en la casita blanca ya no era de paz, sino de una opresión que parecía absorber cada rayo de luz que intentaba entrar por las ventanas. Elena, mientras tanto, se movía por la casa de su amiga con la autoridad de quien ya se siente dueña de lo ajeno. Limpiaba las superficies con un desdén mal disimulado y miraba los cuadros religiosos de Carmen con una mueca de burla. «¿Ves, Carmen?», le decía con una voz cargada de una falsa piedad que ocultaba un veneno mortal. «A veces Dios se olvida de nosotros, o tal vez hemos hecho algo que lo ha alejado. Mira tu jardín,
Mira tu cuerpo, la gloria se ha ido. Carmen, hundida en una debilidad que la ciencia no podía explicar, cerraba los ojos y solo alcanzaba a susurrar el nombre de Jesús. Cada vez que pronunciaba ese nombre, Elena sentía una punzada de irritación que le recorría la espalda, pero se mantenía firme en su papel de amiga abnegada. Sin embargo, queridos hermanos, la Biblia dice claramente que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de saberse. Dios no estaba ausente, estaba permitiendo que el proceso llegara a su clímax para que la lección fuera eterna. Una noche, cuando la fiebre de Carmen era tan alta que parecía que su alma iba a desprenderse de su cuerpo, el cielo se abrió en una visión que cambiaría el curso de esta historia. En su sueño, Carmen no estaba en su cama enferma. Se encontraba de pie en medio de su jardín, pero el jardín estaba dividido por una grieta profunda y humeante. A un lado estaba ella, rodeada de una luz blanca y pura, aunque debilitada. Al otro lado, en medio de una neblina rojiza y espesa, estaba Elena. Pero no era la Elena que ella conocía. En la visión, el rostro de su amiga se transformaba, revelando una máscara de odio y envidia que le helaba la sangre. Carmen vio con la claridad que solo da el espíritu cómo una cuerda de hilos negros y viscosos salía de las manos de Elena y se enredaba en el cuello de Carmen, drenándole la vida. Cada vez que Elena sonreía en la visión, la cuerda se apretaba más. De repente, una figura majestuosa, un ángel vestido con una armadura que brillaba como el sol del mediodía, descendió del firmamento. El ángel no pronunció palabra, pero con una espada de fuego señaló hacia el suelo, específicamente hacia las raíces de la rosa blanca que se había marchitado. Luego, señaló hacia el interior de la casa, debajo de la cama de Carmen. La voz del ángel resonó no en los oídos de Carmen, sino en lo más profundo de su espíritu. Hija mía, el enemigo no vino de fuera. El enemigo durmió en tu cama y bebió de tu copa. La envidia ha buscado matarte, pero el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Levántate y limpia tu casa, porque la hora del juicio ha llegado. Carmen se despertó de golpe, bañada en un sudor frío, pero con una claridad mental que no había tenido en semanas. La fiebre había desaparecido por completo, reemplazada por una indignación santa y un vigor sobrenatural. Eran las 3 de la mañana. Sin encender las luces para no alertar a Elena, que dormía en el sofá de la sala creyéndose victoriosa, Carmen se dejó caer al suelo y comenzó a gatear debajo de su propia cama. Con sus dedos temblorosos, tocó algo frío y extraño. Al sacarlo a la luz de la luna, descubrió el objeto que Elena había escondido, un bulto de tela negra, atado con hilos y cabellos, que emanaba un olor nauseabundo a podrido y maldad. El corazón de Carmen se rompió, no por miedo, sino por el dolor de la traición. Lloró lágrimas amargas al comprender que la persona a la que más había ayudado era la que estaba intentando destruirla. Pero sus lágrimas no eran de derrota. Recordó las palabras de la visión y con una fuerza que solo viene de lo alto, se puso de pie. Salió al jardín, ignorando el frío de la noche, y se dirigió directamente a la raíz de la rosa blanca. Cavó con sus propias manos, ignorando el dolor de la tierra bajo sus uñas, hasta que sus dedos chocaron con el frasco de cristal sellado con cera roja que Elena había enterrado. Allí estaba la prueba física del pacto de oscuridad que su mejor amiga había sellado. Carmen sostuvo ambos objetos y miró hacia la casa de Elena. Por un momento, la tentación de la venganza cruzó su mente, pero la voz de la fe fue más fuerte. «No devolveré mal por mal», susurró Carmen mientras apretaba los objetos contra su pecho. «Pero no permitiré que la oscuridad reine un minuto más en este lugar». Entró de nuevo en su casa y se paró frente a Elena, que dormía profundamente, con una expresión de codicia grabada en el rostro incluso en sueños. Carmen comenzó a orar en voz alta, no con odio, sino con la autoridad de quien sabe que Dios es su escudo. «Señor, saca a la luz lo que la oscuridad intentó esconder. Que todo lo que fue hecho contra tu hija
sea deshecho por el poder de tu sangre. En ese instante, Elena abrió los ojos y vio a Carmen de pie, iluminada por una luz que no provenía de ninguna lámpara, sosteniendo en sus manos los fetiches de su brujería. El grito que salió de la garganta de Elena no fue humano, era el sonido del miedo de quien ha sido descubierto por la justicia divina. El silencio de la madrugada fue roto por un grito que parecía provenir de las profundidades de la tierra. Elena, al ver a Carmen de pie, no con la debilidad de una moribunda, sino con la autoridad de una reina, sintió que sus rodillas flaqueaban. El brillo que emanaba de los ojos de Carmen no era un brillo humano, era el reflejo de una pureza que la oscuridad de Elena no podía soportar. Carmen extendió sus manos, mostrando los objetos que habían sido enterrados para su ruina. ¿Es esto lo que sembraste en mi casa, Elena?, preguntó Carmen con una voz firme, carente de odio, pero cargada de una tristeza que pesaba más que cualquier reproche. Elena, acorralada por su propia maldad, intentó balbucear una mentira, pero las palabras se le atoraban en la garganta como si fueran espinos. La Biblia nos enseña que el que cava un foso caerá en él, y que el malvado será atrapado en la obra de sus propias manos. En ese momento, una fuerza invisible comenzó a agitar el aire dentro de la pequeña casita blanca. No era un viento destructor, sino una presencia santa que estaba separando el trigo de la cizaña. Elena, presa del pánico, intentó arrebatarle los objetos a Carmen, pero al tocarlos, soltó un alarido de dolor. Para Carmen, aquellos objetos eran solo trapos y vidrio. Para Elena, cargada de culpa y pactos oscuros, eran carbones encendidos que quemaban no su piel, sino su espíritu. «¡Suéltalos! ¡Maldita seas, suéltalos!», gritaba Elena, perdiendo por completo la máscara de amiga abnegada y revelando el rostro del monstruo que la envidia había esculpido en su interior. Carmen no se movió. Se mantuvo firme como una roca golpeada por las olas. «No soy yo quien te maldice, Elena. Tú misma te has maldecido al invitar al odio a tu corazón. Yo te abrí mi mesa, te di mi pan y te entregué mis oraciones. Pero hoy, por el poder de aquel que me guarda, todo lo que enviaste contra mí vuelve a su lugar de origen». En ese instante, Carmen arrojó los objetos al suelo y con un gesto de fe declaró la libertad sobre su hogar. La cuerda invisible de hilos negros que Carmen había visto en su sueño pareció materializarse por un segundo antes de romperse en 1000 pedazos de sombra que se desvanecieron en el aire. Lo que sucedió después fue un testimonio de la justicia divina que deja a los hombres sin palabras. Mientras la paz regresaba al rostro de Carmen, una transformación aterradora comenzó a ocurrir en Elena. El mal que ella había invocado para secar la vida de su amiga, al no encontrar ya un lugar donde alojarse en Carmen, regresó con una fuerza multiplicada hacia quien lo había creado. Elena salió corriendo de la casa, tropezando con sus propios pies, huyendo de una luz que la perseguía. Al cruzar la cerca hacia su propiedad, el suelo que ella misma había contaminado con sus rituales pareció rechazarla. Sus propios árboles, retorcidos por la amargura, dejaron caer ramas secas sobre su camino, y el silencio de su casa se volvió un rugido de acusaciones. Elena se encerró en su hogar, pero ya no había refugio para ella. La envidia es un fuego que, cuando no tiene más que quemar afuera, consume a su propio dueño. Desde su ventana, Elena vio con horror cómo el jardín de Carmen, en cuestión de minutos bajo los primeros rayos del alba, comenzaba a respirar de nuevo. La rosa blanca, que horas antes era un despojo negro y podrido, comenzó a erguirse. Los pétalos muertos cayeron para dar paso a un brote nuevo, más blanco y radiante que el anterior. Los girasoles se giraron al unísono hacia el sol, y el agua del pozo, con un sonido cristalino, volvió a brotar pura y dulce. La bendición de Dios no solo había regresado, se había renovado con una gloria que el valle nunca había visto. Carmen, agotada pero fortalecida en el espíritu, salió a su porche. Vio la casa de Elena sumergida en una sombra espesa, a pesar de que el sol ya iluminaba todo lo demás. Sintió el impulso de ir a ayudar, de perdonar una vez más, pero una paz profunda le indicó que este era un trato directo entre Dios y Elena. Hay momentos
en que la misericordia da paso a la justicia, para que el alma del pecador tenga una última oportunidad de arrepentimiento genuino a través del quebrantamiento. Carmen se sentó en su mecedora y por primera vez en semanas pudo respirar sin dolor. La brujería de la envidia había sido derrotada no con otros hechizos, sino con la verdad desnuda de una vida entregada al Altísimo. Elena, consumida por la paranoia y el miedo, empezó a ver sombras en cada rincón de su sala. Los mismos espíritus de envidia que ella había alimentado ahora le exigían el pago. Pasó los días siguientes gritando a la nada, mientras su propia piel se tornaba gris y su jardín se convertía en un cementerio de maleza que nadie quería tocar. El pueblo, que antes dudaba de Carmen, vio la diferencia clara entre la luz y la oscuridad. Se dieron cuenta de que la enfermedad de Carmen no era un castigo de Dios, sino una prueba de la que salió refinada como el oro, mientras que la prosperidad de Elena era una fachada que se derrumbó ante la primera verdad. La traición de la mejor amiga quedó grabada en la memoria del valle como una advertencia. Nadie puede robar la bendición que Dios ha decretado sobre un hijo suyo, y aquel que lo intenta termina perdiendo incluso lo poco que creía tener. El sol de la mañana terminó de subir al cenit, bañando el valle con una claridad que parecía limpiar hasta las heridas más profundas del pasado. Para Carmen, aquel día no fue simplemente el fin de una enfermedad, sino el inicio de una nueva dimensión de su fe. Se encontraba en medio de su jardín, rodeada por la fragancia rejuvenecida de las lavandas que ahora crecían con una fuerza sobrenatural. La rosa blanca, el epicentro del ataque de oscuridad, no solo había florecido de nuevo, sino que ahora sus pétalos tenían un brillo iridiscente, como si guardaran en su interior partículas de la luz angelical que Carmen vio en su visión. Cada rincón de su hogar respiraba una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Era la paz de quien ha atravesado el valle de sombra de muerte y ha salido ileso, porque la vara y el cayado del Señor estuvieron con ella. Carmen caminó lentamente hacia la cerca que la separaba de la casa de Elena. El contraste era doloroso. Mientras su lado era un Edén de colores y vida, el lado de Elena se había transformado en un paisaje desolado. La casa de su antigua amiga parecía haber envejecido 100 años en una sola noche. Las maderas se veían podridas, las ventanas estaban cubiertas por una pátina de suciedad que impedía ver el interior, y un silencio sepulcral envolvía la propiedad. Carmen sintió una profunda compasión. Se acercó a la puerta de Elena y llamó suavemente. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, esta vez con más fuerza, gritando el nombre de quien había sido su compañera de vida. Solo el eco de su propia voz regresó desde el interior sombrío. Elena se había ido. Algunos decían en el pueblo que la habían visto huir en medio de la noche, cargando apenas una bolsa vieja y con el rostro oculto tras un velo, huyendo de las sombras que ella misma había convocado. Otros susurraban que la envidia la había consumido tanto, que simplemente se había desvanecido en la oscuridad de su propia amargura. Lo cierto es que la presencia de Elena desapareció del valle, dejando atrás una propiedad que nadie se atrevía a comprar, una casa que servía como un monumento silencioso a las consecuencias de un corazón envenenado. La lección estaba clara para todos. No se puede construir la propia felicidad sobre las ruinas de la alegría ajena. Carmen decidió que no guardaría rencor. Cada tarde se paraba frente a la cerca y oraba por el alma de Elena, donde quiera que estuviese. Señor, perdónala, porque no sabía que al intentar apagar mi luz, estaba condenando su propia vida a las tinieblas, decía con lágrimas en los ojos. Carmen entendió que la verdadera victoria no fue recuperar su salud o su jardín, sino mantener su corazón limpio de odio a pesar de la traición. La brujería de la envidia solo tiene poder sobre aquellos que no conocen el amor perfecto, porque el amor echa fuera el temor y rompe cualquier cadena de maldad. Con el tiempo, la historia de Carmen y Elena se convirtió en una leyenda en el valle. Las madres les contaban la historia a sus hijos para enseñarles el valor de la gratitud y el peligro de compararse con los demás. El jardín de Carmen
se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban consuelo. Ella siempre los recibía con una sonrisa y una advertencia amorosa. Cuiden su jardín interno con más celo que el externo. No dejen que la semilla de la envidia eche raíces, porque esa planta no da frutos, solo espinas que desgarran el alma. Carmen vivió muchos años más, viendo a sus nietos correr por el mismo sendero donde una vez el mal intentó detenerla, y cada vez que miraba la rosa blanca, recordaba que no hay oscuridad lo suficientemente densa que pueda resistir al amanecer de Dios. Queridos hermanos, esta historia nos deja una reflexión profunda que debemos llevar grabada en el espíritu. A menudo nos preocupamos por los enemigos lejanos, por las grandes sombras del mundo, pero descuidamos las grietas de nuestro propio corazón y la intención de quienes dejamos entrar en nuestra intimidad. La envidia es el pecado más silencioso y el más devastador. Es el único pecado que no da placer a quien lo comete, solo tormento. Si hoy sientes que tu vida se ha marchitado, que tus esfuerzos no dan fruto, o que una pesadez inexplicable nubla tus días, no busques culpables en el azar. Entra en tu aposento, cierra la puerta y busca la revelación del Altísimo. Él te mostrará dónde están las ataduras y quiénes son los lobos con piel de oveja. Recuerda siempre, nadie puede robarte lo que Dios ha escrito para ti. Pueden enterrar objetos, pueden susurrar maldiciones, pueden intentar secar tu pozo, pero si tu raíz está plantada junto a corrientes de aguas vivas, tu hoja no caerá y todo lo que hagas prosperará. El mal que se envía contra un hijo de Dios es como una flecha lanzada contra una pared de diamante. Siempre regresará a quien la disparó. Vive con las manos abiertas, comparte tu pan, brilla con tu propia luz y nunca, jamás, permitas que la amargura del otro apague la alabanza en tu boca. Porque al final de la jornada no seremos juzgados por lo que nos hicieron, sino por cómo respondimos a ello. Que la paz de Carmen sea tu paz, y que la justicia de Dios sea tu escudo hoy, mañana y siempre. Amén.